Tu salud es lo primero. Así es. Señora, toda alteración a nivel de los ojos es sumamente recomendable que acuda a un especialista. Ellos tienen una lamparita especial que permite mirar los ojos no solo por fuera, sino por dentro y hacer mediciones importantísimas para no perder la visión. ¡Excelente! Hay cambio de clima, señora, y eso es sumamente importante. Usted habrá notado que muchos en su familia, así como nosotros acá en el programa, nos hemos resfriado. Cientos de niños mueren a causa de esta enfermedad. No hablamos del resfrío, sino de la neumonía. Si usted pensó que solo los niños podrían sufrirla, está equivocada. Mañana, 12 de noviembre, es el Día Mundial contra la Neumonía. Y es una de las enfermedades que más niños mata en el mundo. Por eso ahora aquí, en Doctor TV, le enseñaremos cómo prevenir, reconocer y así evitar que esta enfermedad esté en su familia. Para eso, hoy nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Alfredo Pachas, neumólogo de la Clínica San Pablo. ¡Bienvenido! Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Bienvenido. Doctor, por favor, nos acompaña un poquito por acá. Vamos a ver una cosa importantísima. Vamos a ver. Tenemos acá un pulmón. ¿Qué es lo que sucede en una neumonía, doctor? Usualmente tenemos un problema, entra un germen, puede ser una bacteria, puede ser un virus, un hongo, etc. Y eso finalmente va a inflamar el pulmón. Entonces, las células del pulmón comienzan a cambiar y por ahí van a haber varios cambios, incluso destrucción de las células pulmonares. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando las células se inflaman, las células mucosas se inflaman, segregan más moquito? Correcto. Y eso llega a taponear, de alguna manera, las salidas donde debería haber aire, hay más líquido. Y entonces se comienzan a llenar de líquido estas estructuras que vienen a corresponder a lo que se conoce como el árbol tráqueo-bronquial. ¿Es así? Así es, y ahí los tenemos. En este instante se está llenando de moco en cada zona donde está habiendo una inflamación, una infección, o sea, una neumonía. Vemos, doctor, los grupos de riesgo, ¿le parece? Vamos a mirar los grupos de riesgo. Venimos por acá, por favor. Porque hay gente que está más expuesta que otras personas a desarrollar una neumonía. Así es. Vamos a ver, primero, niños. Los niños sí son un grupo de riesgo y además la neumonía infantil es probablemente una de las causas más importantes de mortalidad en los niños. Así es. Los niños, por ser más pequeños, tienen su sistema inmune todavía en vías de desarrollo y por tanto tienen dificultades para poder defenderse. Para eso nosotros los apoyamos mucho con las vacunas. Aunque ahora eso ya no está restringido solo para los niños, sino también para los adultos. Ahora existen las vacunas respiratorias de adultos, de las cuales seguro vamos a hablar en su momento. Por supuesto que sí, porque son una medida de prevención. Tenemos acá otra enfermedad. ¿Por qué las personas diabéticas también son más susceptibles de tener este tipo de enfermedades? Es una enfermedad que baja mucho las defensas y muchas personas con diabetes están expuestas mucho a neumonía y neumonías incluso fatales. Las influencias, por ejemplo, cuando viene la epidemia de influenza en un paciente diabético, es casi seguro que va a ser una neumonía tremenda. De acuerdo. Por eso siempre hay que vacunarse. Perfecto. Los ancianos, tanto como los niños, tenemos que los ancianos son otro grupo etario que pueden desarrollar muy fácilmente cuadros neumónicos. A partir de los 65 años, nuestras defensas comienzan a bajar progresivamente. Cada año de nuestra vida, las defensas bajan y entonces tenemos este problema como otros, neumonías y otro tipo de infecciones más frecuentes en el paciente mayor. Doctor, luego tenemos acá problemas de fibrosis. Correcto. El paciente con fibrosis es un paciente que ya tiene cicatrices. Un pulmón se defiende y también respira. Un pulmón con fibrosis, con cicatrices, se defiende menos, respira menos. Y por tanto va a ser más probable que tenga una neumonía. Doctor, acá hay una enfermedad que pocos conocen, pero a la larga viene a ser la suma de todas las enfermedades, que se llama EPOC. ¿Usted sabe qué quiere decir EPOC?
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, una persona, así como le dijeron, doctor, yo estoy mal hace un año. Cuénteme qué cosa es un EPOC, por favor. El EPOC básicamente es una enfermedad donde el paciente tiene dificultades para respirar propios de haberse expuesto a un montón de cosas que entran por la vía respiratoria, como el tabaco, pero más comúnmente aquí en el Perú, por humo de leña. Es muy común que el humo de leña ocasione EPOC. Es la gran fuente de EPOC aquí en el Perú. Ajá. Y ese paciente, igual que el de fibrosis, ya tiene menos defensas y por tanto se enferma más. Se enferma más. Otro grupo de riesgo, evidentemente, pacientes que tienen algún tipo de cáncer. No nos referimos exactamente al cáncer de pulmón, sino a cualquier tipo de cáncer, porque los tratamientos para el cáncer producen baja de defensas. Muchos pacientes me dicen, yo no quiero vacunarme porque tengo cáncer, y es al revés. Protégete. De acuerdo, ese es un dato muy importante. Tenemos pacientes con anemia, de los cuales, por ejemplo, la sangre no está bien oxigenada o no tiene el hierro necesario para hacer una buena hemoglobina y oxigenar. Por lo tanto, un paciente con anemia se desoxigena más rápidamente. De la misma forma, la anemia también nos va a disminuir un poco las defensas y nos va a provocar más neumonías. Doctor, acá tenemos VIH, pero el VIH lo vamos a poner como el producto de este virus. Pero cualquier situación que afecte nuestro sistema inmunológico nos hace susceptibles de desarrollar cuadros neumónicos. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. Vamos a ver los síntomas para aprender a reconocerlos mejor. Para este ladito, doctor, y vamos a reconocer los síntomas. Y en primer lugar tenemos el síntoma principal de todas las enfermedades pulmonares: tos. La tos. Es así como inicia la neumonía. Y ahí es cuando uno cree, ok, estoy mal de mi garganta, estoy resfriado, y a veces estamos empezando también con una neumonía. De acuerdo. Segundo síntoma importantísimo, que asociado al primero nos da muchas posibilidades diagnósticas: fiebre con escalofríos. Si a eso le sumamos tos, estamos muy cerquita de poder diagnosticar una neumonía. Por supuesto, y si aún más yo le sumo que tengo ya un factor de riesgo en un paciente, por ejemplo, un paciente anciano, diabético, con fiebre, con tos, con flema de colores, entonces ya lo primero que tengo que pensar es que pudiera tener una neumonía. De acuerdo. ¿Qué más tenemos acá? Y vemos, tercer síntoma. Ahora sí, yo juntaría lo mismo que ha dicho usted, doctor. Paciente anciano, con una enfermedad de fondo, con esto y dificultad respiratoria. Así es. Vamos a ver. Miren, acá tenemos, amigos, lo que se conoce como un signo clásico de neumonía. Miren ustedes este bebito, cómo hace con las aletas de la nariz. Señora, mire bien. Ese signo, cuando un niñito abre las aletas nasales, es un signo de insuficiencia respiratoria. Doctor, coméntenos algo, por favor, al respecto. Los niños pequeños no nos van a contar efectivamente qué cosa tienen. Y una de las cosas que vamos a ver es que tienen dificultades para respirar y tratan de abrir lo más que pueden las fosas nasales, ese aleteo nasal que ya conocemos. Perfecto. Ya prácticamente tenemos diagnóstico y ahí deberíamos recurrir de todas maneras a imágenes auxiliares que nos ayuden a identificar este diagnóstico. Una radiografía nos va a ayudar mucho con esto. Prácticamente después de 24 horas de instalado, sí o sí va a salir la neumonía en la radiografía. Perfecto. Otro síntoma, dolor de pecho. El dolor de pecho también es importante porque no necesariamente nos habla de una neumonía, pero sí nos puede hablar de un sobreesfuerzo de la caja torácica para poder ampliar el tamaño de nuestros pulmones. Y además las pleuras pueden inflamarse. Correcto, hay varias cosas que nos pueden dar dolor de pecho. Puede ser el mismo sobreesfuerzo, como lo acabamos de decir. Puede ser que se complicó un poco y nos dio un derrame pleural líquido en la pleura. Entonces también me va a dar dolor de pecho. Perfecto, vamos a dejar eso ahí. Así comenzamos este bloque. En la época de los cambios de clima, de verano a invierno,
o de invierno a verano son los momentos ideales para usar las vacunas. Efectivamente, ahora en estos cambios de clima va a haber más casos de neumonía y deberíamos vacunarnos. Actualmente tenemos vacunas para las neumonías, tenemos 2 vacunas que deberíamos empezar a utilizarlas. Ya hemos mencionado los factores de riesgo, son ellos los que principalmente deben vacunarse. Segunda clave, adelante por favor. Ventilación. Todas las habitaciones deben ser ventiladas en la mañana y la luz también ayuda. Levantar las cortinas, abrir las ventanas, que se vea ventilación. Eso es algo sumamente importante. Tercera clave, vamos a verla. Adelante, por favor. El contagio. Prevenir, evitar el contagio. Por eso es importante cosas como, por ejemplo, si yo tengo alguna enfermedad importante, yo le digo a mi paciente, a la clínica solamente vienes para tus controles. No vengas a visitar a familiares. Si alguien en la casa está enfermo, trata de estar lejos de él, trata de que no te visite hasta que esté mejor de sus enfermedades respiratorias, por ejemplo. De acuerdo. Cuarta clave. Adelante, por favor. Ajá. Mientras más congregación de personas existan en sitios más cerrados, más fácil es contagiarse. Efectivamente. Cuando estamos en lugares donde hay mucha gente y hay poca ventilación, como mencionábamos hace un rato, es muy probable que después estemos contagiados. De acuerdo. Y por último, quinta clave. Adelante, por favor. Eso. Cuando uno está enfermo, señora, lo que necesita es cama, sudor y mugre. Eso es lo que decimos siempre. Uno tiene que a veces sufrir su enfermedad, pero descansando, porque esa es la forma de mejorar nuestras defensas. Efectivamente. Siempre hay que dormir bien. Dormir nuestras 8 horas, hay que comer bien. Comer bien básicamente es huevos, carne, leche, proteínas. Proteínas. Que es lo que nos va a defender. Y si podemos evitar el estrés, sería mejor. Perfecto, doctor Pachas, muchísimas gracias. Amigos, nosotros lo dejamos con Elenita, que tiene algo súper importante que decirnos. Adelante, Elena, gracias. Alfredo, muchísimas gracias.